¿Qué tal, mis queridos hermanos? Espero se encuentren bien, con la bendición del Señor, que este momento pueda ser de bendición para ustedes, para mí. Eso es lo que deseo y les agradezco por acompañarme nuevamente en esta nueva entrega, este nuevo video de la serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos avanzando en los capítulos de este libro hermoso que nos hablan sobre la vida de Cristo, resaltando todos aquellos párrafos que nos enseñan sobre la doctrina de Dios, la divinidad, quién es el Dios verdadero, su Hijo unigénito. Y hoy nos toca el capítulo número 61, y es una historia muy conocida tanto para los grandes como para los pequeños. Se trata de Zaqueo, ese hombre pequeño, petizo, que se subió a un árbol para poder ver al Señor. Y comienza la sierva de Dios describiendo el camino de Jesús. Recordamos que Jesús estaba avanzando hacia Jerusalén, ya la Pascua se acercaba, eran los últimos momentos de la vida de Jesús. Y para pasar por Jerusalén debía pasar por Jericó, que era aquella ciudad, si ustedes recuerdan, que cuando Israel con Josué entraron en la tierra prometida, fue la primera ciudad que conquistarían, donde al toque de las trompetas se derrumbaron las murallas, donde Rahab ayudó a los espías. ¿Recuerdan esa famosa ciudad? Ahora se había transformado en una ciudad muy importante, porque estaba justo al límite del Jordán, donde iniciaba toda la zona, ¿no es cierto?, de lo que era la Canaán, donde fluía leche y miel. Y así describe también la zona, ¿no es cierto? Dice que había vegetación tropical, palmeras, manantiales, tenían sus huertos, sus jardines. Se describe como una ciudad hermosa, donde muchos venían, les gustaba pasear, venían de paso, pero también era una ciudad donde vivían muchos sacerdotes. También por su importancia política había muchos oficiales romanos y también recaudadores de impuestos. Y acá es donde aparece en la historia nuestro amigo Zaqueo. Era el principal de los recaudadores de impuestos. No era uno cualquiera, era el principal en esta ciudad. Y como todos los demás recaudadores de impuestos, ya tenían una forma de vida y una forma de trabajar donde la estafa era moneda común. Tanto ellos como los sacerdotes también tenían prácticas deshonestas donde se hacían ricos a costa de otros, pero la diferencia es que como los recaudadores de impuestos juntaban el dinero del pueblo de Israel para darlo a los romanos, porque recordamos que el pueblo judío eran esclavos, no al nivel de lo que habían sido esclavos en Egipto. O sea, los dejaban vivir en cierta libertad, tener sus sacerdotes, sus cultos, sus comercios, pero debían rendirle tributo y someterse a la autoridad del César. Entonces, los recaudadores de impuestos tomaban grandes o altos impuestos del pueblo de Israel para los romanos. Entonces, sus propios conciudadanos, compatriotas, los odiaban, ¿sí? Especialmente a Zaqueo lo detestaban. Y los sacerdotes también. Por eso es que a la mayoría de los recaudadores de impuestos los echaban también de las sinagogas. Es un poco hipócrita, ¿no? Porque los mismos sacerdotes se enriquecían ilícitamente, pero como ellos se creían hombres de Dios, eh, todo lo justificaban, ¿no? Como que todo era para Dios, como si ellos fuesen Dios. Y como los otros trabajaban para los romanos, entonces eran unos puercos, unos inmundos,
y los terminaban echando incluso de todo lo que era el mundo religioso, ¿no? Y es así como Jesús llega a Jericó, entra y ya la gente lo estaba esperando. Ya se había hecho muy famosa la noticia de que había resucitado a Lázaro. Y Zaqueo también conocía esta noticia. Entonces, bueno, la gente en multitudes, como en muchos lados, lo recibía con vítores, ¿no es cierto? Y se le pegaban y Jesús casi que no podía avanzar. Y así era en muchos lugares, ¿no? Y Zaqueo quería lo mismo, quería mirar a la cara a aquel del que había escuchado esas historias, donde le prestaba atención a los parias de la sociedad, ¿no es cierto? A los inadaptados, a las prostitutas, a los adúlteros, a los ladrones. Recordaba que Mateo, quien ahora era un apóstol de Jesús, también había sido un recaudador de impuestos. Entonces Zaqueo tenía esa esperanza, ¿no es cierto?, de poder ver a Cristo y la fe en su corazón había comenzado a crecer. Tanto es así que incluso antes de que Jesús llegara, Zaqueo ya había empezado a restituir a algunas personas a las que él había estafado, las que había cobrado de más, había empezado a restituir y igualmente se sentía un poco mal porque todas estas personas desconfiaban de esta ahora supuesta buena voluntad de Zaqueo, entonces estaba un poco cansado Zaqueo y quería ver a Cristo porque sabía que Cristo no lo iba a juzgar, ¿no es cierto? Había oído que Cristo había perdonado pecados y que había restablecido a muchas personas. Entonces, acá es donde sucede la famosa historia que se cuenta mucho a los chicos. Zaqueo tenía una estatura muy pequeña, es por eso que no podía ver por sobre la cabeza de los demás, y él no se quería perder esta oportunidad. Entonces vio que la multitud que avanzaba delante y detrás, con Cristo en el medio, iba a pasar por un camino. Él se adelantó y vio que había un árbol que se llamaba sicómoro, donde él se trepó para poder ver cómo pasaba la multitud por debajo de él y poder ver al rostro de Jesús. Sin embargo, cuando la multitud estaba pasando por debajo del árbol, Cristo se detuvo, por lo tanto se detuvieron todos los que iban adelante, se detuvieron todos los que iban detrás. Jesús mira hacia arriba y Zaqueo se queda incrédulo, sorprendido, porque Jesús le dice: Zaqueo, apresúrate, baja, porque es necesario que repose en tu casa. Y yo me imagino como los dibujitos animados cuando se les cae la quijada, ¿no? Como quedan así, como diciendo, o sea, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe que yo lo estoy mirando? ¿Cómo sabe que yo lo estaba esperando? ¿Y cómo sabe que muero por tenerlo en mi casa? ¿Cómo sabe? Sin embargo, sabemos, ya hemos visto en capítulos anteriores, cómo Jesús trabajaba en su personalidad humana, pero también en su personalidad divina. ¿Recuerdan el capítulo donde estudiamos que Jesús estaba personalmente con sus discípulos, pero a la vez también estaba en espíritu con María y Marta? Asimismo, Zaqueo ya se había dejado impresionar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, y es por eso que Cristo lo conocía y quería ir a verlo, quería ir a su casa, ¿no es cierto? Y, y obviamente que Cristo vaya a la casa de este líder de los publicanos fue una decepción para muchos, ¿no es cierto? ¿Cómo Jesús otra vez ahora va a ir con esta peste de gente que nos roba a nosotros y le da a los romanos? Sin embargo, ahora Zaqueo tenía pura felicidad y Cristo quería seguir restableciendo gente, ¿no? Él no venía a destruir, sino a salvar lo que se había perdido. Y nos cuenta acá la historia que Zaqueo, cuando, cuando vio
ya que Cristo lo había invitado y demás, él quiso hacer una confesión de arrepentimiento pública, ¿no? Y en presencia de toda la multitud dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tanto, o sea, lo devuelvo por 4 veces más. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿no es cierto? Y nos cuenta la sierva de Dios, dice: antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente. Antes que fuese acusado por el hombre, había confesado su pecado, se había rendido a la convicción del Espíritu Santo y había empezado a seguir las enseñanzas de las palabras escritas para el antiguo Israel, tanto como para nosotros. Vemos que Zaqueo había reconocido a Cristo como aquel que hablaba en el Antiguo Testamento. Era el mismo que ahora hablaba a su corazón, incluso antes de llegar en persona. Y, y fíjense que lo que sigue diciendo, ¿no? Dice: el Señor había dicho hacía mucho tiempo, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. No tomarás usura de él ni aumento, mas tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás dinero a usura, ni tu vitualla a ganancia, y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de Dios. Estas palabras habían sido pronunciadas por Cristo mismo cuando estaba envuelto en la columna de nube, y la primera respuesta de Zaqueo al amor de Cristo consistió en manifestar compasión hacia el pobre y al doliente. Lo subrayé en rojo porque el rojo es la temática de la ley de Dios y los pactos. Y yo a veces sigo sin entender cómo la mayoría del mundo cristiano, incluso el adventismo, quiere abolir estas leyes, ¿no es cierto? Dicen que toda la ley de Moisés fue abolida, como si ahora Dios se hubiese arrepentido de decirle a la gente que no haga usura, que no preste a usura, que no cobre intereses desmedidos, que no le robe a su hermano, que lo acoja en su propia casa si su hermano está en quiebra y es pobre. ¿Con qué argumento podemos decir que estas leyes están abolidas, ¿no? Cuando son el fundamento del carácter de Dios? Es increíble, ¿no? Pero bueno, el Señor espero que nos vaya transformando de poco a todos y podamos entender que no hay tal cosa como ley abolida, sino que es el carácter de Dios que va a permanecer para siempre, ¿no es cierto? Dice: pero tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. No me deja de sorprender cómo la sierva del Señor usa casi de manera intercambiable, ¿no es cierto? Vemos que Zaqueo se había rendido a la influencia de Cristo, sin embargo ella habla de la influencia del Espíritu Santo. Y, y eso es constante, ese lenguaje de la sierva de Dios, ¿no es cierto? Es imposible reconocer a un Dios diferente o a una persona diferente a Cristo mismo cuando ella habla de la influencia del Espíritu Santo. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. La justicia de Cristo, ¿no es cierto? La justicia de Cristo no tapa pecados, los limpia. Los limpia, pero nosotros tenemos que confesarlos y arrepentirnos, ¿no es cierto? La santidad es integridad para con Dios. Una vez leí cuál es la diferencia entre integridad y honestidad. La honestidad es hacer bien las cosas cuando alguien te está mirando, pero la integridad es hacer bien las cosas aun cuando nadie te mira. Aunque esto hace referencia obviamente a los seres humanos, cuando nos mira un ser humano,
Dios siempre está mirando y por eso la santidad es tener integridad para con Dios. La entrega total del corazón para que en él vivan los principios del cielo, ¿no es cierto? Toda alma convertida querrá como Zaqueo señalar la entrada de Cristo en su corazón. Fíjense cómo hablaba primero de la influencia del Espíritu Santo y ahora habla de Cristo en el corazón. ¿Cómo se señala la entrada de Cristo en el corazón? Mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. El Señor dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminar en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, vivirá ciertamente. Vemos como si alguien estafó a alguien o robó a alguien, no es solo arrepentirse, sino que también es, en la medida de lo posible, restituir lo que uno ha robado, ¿no es cierto? El Salvador dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Recuerdan? Cuando él se arrepintió públicamente, ¿no? Por eso es que también el bautismo es público, justamente porque es una confesión y un arrepentimiento público, y por eso mediante el bautismo viene la salvación, ¿no? No solamente Zaqueo fue bendecido, sino también toda su familia con él. Cristo fue a su casa para darle lecciones de verdad e instruir a su familia en las cosas del reino. Ellos habían sido expulsados, de la sinagoga por el desprecio de los rabinos y adoradores, pero ahora su casa era la más favorecida de toda Jericó. Acogían bajo su propio techo al divino maestro y oían por sí mismos las palabras de vida. ¿Será que nosotros también podemos acoger en nuestra casa al divino maestro? ¿O es que Jesús está en el cielo y tenemos a otro con nosotros? Veamos qué sigue diciendo, ¿no? Termina así el capítulo. Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como a un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma. Lo había recibido como al que moraba en el templo del alma, la influencia del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Jesús en el corazón. Los escribas y fariseos que le acusaban de ser pecador murmuraron contra Cristo porque se hizo su huésped, pero el Señor le reconoció como a hijo de Abraham, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Qué interesante, ¿no? Rescatar cómo la sierva de Dios cuenta que había acogido bajo su propio techo al divino maestro, pero también dice que había recogido a Cristo como el que moraba en el templo del alma. Otra vez vemos esa doble función, ¿no es cierto? A Cristo físicamente y a Cristo espiritualmente. Esta vez en el mismo lugar, con la misma persona, pero después también lo hemos visto en un lugar físicamente y en otro lugar espiritualmente. Así como ahora Jesús está físicamente en el cielo trabajando, pero espiritualmente está acá con nosotros en persona, pero en su forma de espíritu, ¿no? Sería ya momento, a esta altura de la serie, después de haber leído 61 capítulos, que pudiésemos entender de una vez por todas que el Espíritu Santo no es un Dios coigual y coeterno, ¿sí?, que es enviado en lugar de Jesús, sino que es Cristo mismo en su personalidad divina quien vive en nuestros corazones. Así como lo dijo Pablo muchas veces, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O como lo dijo Jesús mismo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O como escribió Juan, las palabras de Jesús, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos que entender que si nosotros creemos
que el Espíritu Santo es un Dios diferente, en primer lugar estamos adorando ídolos y en segundo lugar estamos rechazando a Cristo para que Él pueda entrar a vivir en nuestros corazones, y eso es algo muy, pero muy grave. Por eso, hermanos, la doctrina correcta, la doctrina que tenía la sierva de Dios, que tenían los apóstoles, que tenía el pueblo adventista, era la de un solo Dios verdadero, que Jesús era el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo era Jesús mismo en su manifestación divina. Esta es la doctrina de Dios, y vemos como el deseado de todas las gentes está escrito con estos fundamentos de la doctrina correcta de la divinidad. Y por más que algunos o muchos quieran sacar de contexto algunas poquitas citas, vamos a seguir avanzando en lo que es el repaso de los capítulos que quedan para poder encontrar estas citas que están retorcidas, para poder leer siempre el contexto anterior, el contexto posterior y resaltar todas estas cosas que nos enseñan que Cristo mismo es quien está con nosotros. Un abrazo muy grande, mis hermanos, y hasta la próxima. No olviden compartir, como siempre, suscribirse, darle a la campanita para que otros también puedan tener este material. Hasta la próxima, que Dios los bendiga.